Bueno, vamos a revisar la isquemia aguda como un apartado de las urgencias vasculares. Entonces vamos a revisar primero el concepto. Mi nombre es Adriana Cardona, soy cirujana vascular de la Universidad de Antioquia. Entonces, dos condiciones que tenemos que tener claras cuando definimos una isquemia aguda en miembros inferiores. Uno es la temporalidad. Hablamos de agudo cuando tenemos un periodo menor de 2 semanas o 14 días. Y dos, es una condición que amenaza la viabilidad de la extremidad. Quiere decir que cuando esto ocurre, hay un riesgo de amputación y de mortalidad. Generalmente, en nuestro contexto actual, la incidencia ha disminuido porque estamos en descubrimiento de anticoagulantes, se manejo de nuevas patologías, pero aún así es una condición que es frecuente encontrar en urgencias. Se espera una incidencia de 1.5 casos por cada 10.000 personas. Tal vez el contexto en el que lo vemos de manera más frecuente es a nivel de trauma, al menos a nuestro nivel local. ¿Cuál es el riesgo? Que las personas que llegan a amputación son el 10 a 15% y tiene una implicación también a nivel de mortalidad. Un 15 o 20% de las personas pueden morir durante el primer año. En relación a género, no hay una predisposición a afectar más a ninguno de los dos. Tenemos que definir y saber diferenciar una isquemia aguda, que como le dijimos hay una temporalidad de 14 días, es un proceso que se presenta de manera súbita, o una enfermedad crónica ya establecida que tiene una manifestación de un periodo mucho más largo con un paciente claudicante. Generalmente afecta a personas de mediana o personas ancianas, y también hay un porcentaje de pacientes jóvenes cuando tienen alteraciones anatómicas que los predisponen a embolias como una CID o una CIA o alguna condición de estado de hipercoagulabilidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Fibrilación auricular, o sea, todos los que me generen un embolismo o trombosis in situ. Infartos recientes, aterosclerosis aórtica, aneurismas de vasos abdominales o extremidades. Por ejemplo, un aneurisma popliteo me puede desencadenar una isquemia aguda. Pacientes crónicos pero que se llevan a una revascularización y en el periodo temprano, esa manera de hacer revascularización, ya sea un stent o una derivación, se ocluyen. Pasamos a tener una isquemia crónica a una aguda. Los traumas y las condiciones anatómicas cardíacas pueden producir embolismos de derecha a izquierda. Etiológicamente, la causa más frecuente son los casos de trombosis, con un 50-60%. Embolismo, que hablamos son de condiciones que viajan, son un 30-35%. Los embolismos caben todas las alteraciones a nivel anatómicas. A nivel arterial, pues los aneurismas a vista, un aneurisma aórtico, por ejemplo, puede embolizar y producirme una trombosis, un embolismo a nivel de bifurcaciones, de las ilíacas, de las femorales. Y los cuadros de trombosis in situ tienen que ver más con, por ejemplo, aneurismas propios, aneurismas poplitos que se trombosan y generan isquemias agudas, estados de hipercoagulabilidad, o como les decía, que el paciente que por revascularizar pasa posteriormente a presentar una isquemia aguda. No podemos dejar en nuestro contexto pues las historias de trauma. Esto es lo que tenemos como una principal causa, como ustedes lo ven en esta torta. Tienen que ver como los procesos generalmente de trombosis de los propios vasos en los que se origina. Pero también tenemos los procesos de embolismos. Digamos, encierran las principales etiologías, siendo la trombosis más frecuente. Embolismo, sí. Un trombo que viajó, tenemos pacientes con fibrilación auricular. De estos eventos embólicos que se generan a nivel del corazón, porque como les decía, la posibilidad de que viaje, sea desde el corazón o desde la aorta, es más frecuente que esa causa sea a nivel cardíaco. Como ustedes ven, un 80%.
Tenemos que diferenciar también el evento tromboembolismo con origen cardiogénico a los procesos de ateroembolismo, que tiene que ver con una placa de colesterol que se fractura y puede generar pequeños émbolos de colesterol que viajan. Y lo que hacen ellos es ocluir vasos pequeños. Entonces tienen unas manifestaciones características que se llaman síndrome de dedo azul. Entonces encontramos al paciente con estos hallazgos, sin embargo el paciente tiene pulso. ¿Por qué? Porque los procesos de ateroembolismo lo que hacen es ocluir los vasos de pequeño calibre. Trombosis in situ. Entonces ya hablamos que es la causa más frecuente de isquemias agudas por encima de los embolismos. Les tenía este ejemplo. Este es un paciente en el que se colocó una endoprótesis infrarrenal procedente de la rama ilíaca izquierda sin paso de contraste. Es decir, este es un evento agudo en el que posteriormente se puede como permeabilizar la rama, pero para que se tengan en cuenta estas condiciones en las que podemos tener un proceso crónico, pero se nos puede agudizar. Diferencias de lo que les venía hablando de tromboembolismo versus ateroembolismo. Entonces, hablamos de trombos que embolizan y me generan cuadros de isquemia aguda que generalmente afectan vasos de mediano calibre, localizan en bifurcaciones, en ilíacas, femoral común, en poplitea, y requieren un tratamiento como de isquemia aguda para permeabilizar, restaurar la perfusión de la extremidad, mientras que el ateroembolismo ocluye a vasos pequeños. Y su manejo también refiere en controlar todas esas condiciones de ateroembolia con estatinas, antiagregantes, para estabilizar la placa o en valorar anatómicamente dónde está esa placa y cómo se puede tratar. Digamos que en este contexto de ateroembolia son cuadros mucho más benignos y no estarían amenazando la extremidad como se genera un proceso de tromboembolismo. Yo les decía, la isquemia aguda tiene un proceso definido de 14 días. Sin embargo, es muy poco frecuente ver que los pacientes lleguen a esos 14 días sin consultar. La mayoría de etiologías tienen una manifestación muy temprana, como lo ven aquí, y es que vamos a ver que la viabilidad de la extremidad la definimos en un tiempo de oro que es de 6 horas. Otras causas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, vasoespasmos intensos, por ejemplo, cocaína o trombosis venosas profundas que llegan a esta estancia de flegmasia celular en las que ya, además del retorno venoso, se compromete la perfusión, la circulación arterial de la extremidad. A tener en cuenta que las causas embólicas, es decir, los trombos que se generan en corazón, aorta y viajan, tienden a localizarse a nivel de las bifurcaciones. Entonces, bifurcación de la ilíaca común, de la femoral o la poplitea, que son las divisiones anatómicas que tenemos, mientras que las trombosis in situ se generan más a nivel del sector femoropopliteo. Tiene que ver con un proceso de aterosclerosis en sí que genera pues como ese cuadro de trombosis. Tener en cuenta también que la lesión muscular comienza a las 3 horas de isquemia y esa lesión muscular ya se torna irreversible con cambios a nivel motor y sensitivo cuando han pasado las 6 horas. Por eso ese tiempo que nosotros hemos definido de oro para intervenir la extremidad. Precisamente por esta condición que se llama síndrome de repercusión. Es que, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un estado normal, el metabolismo a nivel del músculo del miocito se genera bajo un contexto aeróbico. Cuando nos quedamos sin oxígeno, vamos a pasar a un episodio o un estado de anaerobio en el que vamos a producir hidrogeniones, ácido láctico, y el paciente pasa a un estado de acidosis severa, que después de generar el proceso de perfusión o restablecerlo, nos puede llevar a este síndrome de repercusión en el que todo ese calcio intracelular
todos esos productos de ese metabolismo van a empezar a viajar en la sangre y alterar múltiples órganos. Esta es la parte de las características clínicas básicas más frecuentes que tenemos que tener en cuenta cuando valoramos o sospechamos a un paciente con isquemia aguda. Y es que si no llega la suficiente perfusión, pues el paciente va a tener frialdad, palidez, alteraciones motoras y sensitivas a medida que evolucionan, siendo las motoras las que se presentan más tardíamente. Tenemos que ser muy juiciosos en la evaluación de los pulsos porque eso es lo que nos define si estamos ante una isquemia aguda o no y valorar la extremidad contralateral. Y por supuesto el dolor. Entonces estas son las 6 P a tener en cuenta: ausencia de pulsos, dolor, poiquilotermia o frialdad, palidez, parestesias y parálisis. Recordemos que parálisis es el último componente que se da y quiere decir que ya ha avanzado el proceso y estamos bajo una condición de una extremidad en la que se ha puesto en peligro su viabilidad. Otra diapositiva más para recordarles la clínica. ¿Qué evaluar primero? Los pulsos. Entonces tenemos que evaluar pulso pedio, pulso tibial posterior. Tenemos que ver los pulsos más distales, que son pedio, tibial posterior, pero evaluar la extremidad del pulso femoral, pulso posterior. Y eso nos define también a nivel de qué sitio se generó la obstrucción. Valorar la cianosis, pero bajo este contexto también podemos tener un síndrome de dedo azul. Entonces, si el paciente tiene pulso, estaríamos ante un síndrome de dedo azul y probablemente tenga un proceso de trombolismo. Pero si tiene estos hallazgos y adicionalmente no tiene pulsos, pues estamos hablando de una isquemia aguda. Atemorembolia, síndrome de dedo azul. Esta es la clasificación clínica. Además de ser clínica, me define el tratamiento y en qué temporalidad lo voy a definir. Entonces, esa clasificación de isquemia aguda es la clasificación de Rudolph. Y hay 3 estadios, dependiendo de la valoración y los hallazgos que tenga el paciente al examen físico. Entonces, en el estadio 1 tenemos una extremidad que está viable y que nos permitiría hacer un estudio como arteriografía para definir qué voy a hacer para revascularizar. En la clase 2A tengo que individualizar el paciente, si realmente me da tiempo de realizar un estudio o tengo que definir la opción terapéutica de manera pronta. La clase 2B es la que nos define intervenir rápidamente al paciente. Entonces es una extremidad que se puede salvar pero con una actuación inmediata. ¿Por qué? Porque el paciente ya empieza a tener alteraciones de la sensibilidad. Es decir, tengo que definir intervenciones quirúrgicas o endovasculares para el salvamento de la extremidad. La clase 3 es el paciente que ya me llega con una parálisis, con un daño nervioso motor ya definido, que tiene necrosis como hallazgo del examen físico. Entonces son extremidades que ya no son revascularizables porque tienen cambios isquémicos irreversibles. Entonces cuando estamos en este estadio clase 3 ya lo que se define es una amputación. Recuerden esta diapositiva de las primeras 6 a 12 horas cómo se generan los cambios y recordar que debemos actuar en ese paciente entre las primeras 6 horas. Que miren que las 6 a 12 horas ya se empiezan a generar daños parcialmente reversibles, pero por encima de las 12 horas ya el paciente puede entrar incluso en síndrome compartimental y ya los cambios generalmente por encima de 12 horas son irreversibles, es decir, que ya no es posible la viabilidad de la extremidad. Dejar siempre claro en la historia clínica cómo están los pulsos, sensibilidad y el movimiento, la motricidad, porque eso nos define con esos hallazgos en qué estadio de Rutherford está el paciente
y si el paciente llegó en un estadio en que se podía salvar la